el cambio climático del que tanto se habla y se sabe tan poco. El calentamiento global, el cambio climático, el derretimiento de los hielos polares, los hiperincendios forestales que cada año consumen áreas equivalentes a varias veces el tamaño de Honduras, son temas que se han vuelto cotidianos en los últimos tiempos. Es fácil encontrar a presuntos expertos en cambio climático que usualmente siguen una agenda particular. Sin embargo, estos problemas son viejos. Ya en la década de los 70 del año pasado, se discutían diferentes foros mundiales sobre lo que en aquel momento era apenas una amenaza. Nuestro problema como país es que vivimos en una eterna oscuridad. No nos damos cuenta de nada y generalmente hacemos eco de las agendas de los poderosos, por lo que por décadas este asunto ha sido visto por nuestras élites como un tema incómodo, bastante lejos de nosotros. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil, el entonces presidente cubano Fidel Castro Ruz hizo un llamado vehemente a todos los gobiernos del mundo sobre la gravedad del problema, pero como lo dijo Fidel, aquí ha sido ampliamente ignorado. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida. El hombre. Fueron las palabras iniciales de aquel histórico mensaje que, por cierto, fue uno de los más breves pronunciados por el líder máximo de la Revolución cubana. Sus palabras parecían una premonición. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de las políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Simplemente no se puede desvincular la explotación intensiva de los recursos naturales del sistema de explotación capitalista. La industrialización a base del uso de combustibles fósiles ha sido determinante para acelerar el calentamiento global y la elevada contaminación del aire que se da hace muchas décadas. Los mayores enemigos de las energías limpias son las transnacionales del petróleo, que sobornan gobiernos, compran aparatos de justicia e incluso matan, con tal de ir aumentando cada día más su control sobre la generación energética. El cambio climático no tiene como causa principal la actividad colectiva de las personas, sino la ideología neoliberal que la arrastra al consumismo irracional. Nuestro país es un pequeño territorio con una economía capitalista dependiente, con muchos rasgos feudales en sus relaciones de producción. Es víctima de su carácter periférico. Como afirmaba el extraordinario escritor uruguayo Eduardo Galeano, América continúa al servicio de las necesidades ajenas, dice Galeano. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. La generosidad de la naturaleza americana condena a sus habitantes al despojo y al crimen. Para nuestros pueblos originarios, por ejemplo, su patrimonio ancestral se ha convertido en una condena a la persecución, al encarcelamiento e incluso la muerte. Pasa con las mineras que destruyen el suelo de las cantidades que se miden en miles de toneladas métricas de un suelo que dejan estéril, inservible. Irónicamente, aquí les abrimos las puertas para que cometan las fechorías que les prohíben en sus países de origen. También trágico es el resultado de la producción de energía hidroeléctrica privada que no abarató el costo para la gente, pero sí ha aumentado la presión sobre los recursos. Somos un país con suelos de vocación forestal, pero las generaciones de este siglo
Ya no pudieron conocer varias especies de árboles que fueron borradas de la faz de la tierra antes de que ellos nacieran. Los pinos nuestros reúnen cualidades que los hacen competir con otras maderas duras, pero no existe ni manejo forestal ni producción maderera con valor agregado. Los cortadores hacen su agosto, siguiendo las leyes del mercado. Y no es fácil olvidar la plaga de gorgojo que terminó con enormes cantidades de hectáreas. Cambiar la estrategia y las políticas en el sector forestal podría simplemente lanzarnos a otra condición productiva como país. Hay muchos ejemplos de países que viven de su gran producción forestal, que es manejada como debe ser. Entre ellos sobresalen Canadá, Finlandia y Rusia. Pero los dos ejemplos más interesantes son los de Chile y Uruguay. Ninguno de los dos poseía riqueza forestal para 1980. Todos sus bosques fueron sembrados después de ese momento. Hoy son potencias en ese ámbito. Uruguay pasó de ser un país eminentemente ganadero a tener una planta de pulpa, única en la región, industria alimentada por el bosque que ellos sembraron. En Honduras, los pinos crecen naturalmente, no requieren de la mano del hombre para reproducirse. Su periodo de crecimiento hasta edad maderable oscila entre 7 y 20 años. En Canadá es de 100 a 125 años, pero para lograr esos niveles de actividad económica y la población deben estar interconectadas. Manejar y proteger el bosque debe significar un medio de vida para la población y eso solo se alcanza cambiando nuestro modelo. Es buena idea la moratoria de las actividades de corte. Mejor aún sería reforestar todo el país y ponerlo bajo manejo. Ahí comenzaríamos de verdad a combatir los efectos del cambio climático. Esta ha sido nuestra opinión editorial de hoy, porque la naturaleza nos une.